Strange Days, Kathryn Bigelow y su cyberpunk. 30 años. Todo ocurre en el salto del siglo XX al XXI. Una droga cibernética inunda las calles de Los Ángeles y un activista afroamericano acaba de ser asesinado, provocando levantamientos en toda la ciudad. Un poco íntegro ex policía se ve atrapado en este enredo. Kathryn Bigelow, cuya película anterior había sido punto de quiebra, otro clásico, levanta desde aquí un thriller futurista y emocionante, pero que desde el 2025, a 30 años de su estreno, nos sabe tremenda y preocupantemente actual. Strange Days, con Ralph Fiennes, Angela Bassett y Juliette Lewis, está basada en las revueltas angelinas de 1992 y es uno de los cyberpunk que mayor culto ha desarrollado con los años. Pero es también una película que parece vaticinar mucho de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, ya sea que hablemos de política, economía o de problemas sociales. Mientras eso se confirma, en este episodio del podcast Cine Garage tenemos muchas y variadas razones para que se decidan a ver Strange Days, un clásico incomprendido, un presente alterno, una película sci-fi dura y emocionante con uno de los mejores soundtracks de la época. Strange Days cumple 30 años. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Hola a todo mundo, pues sí, esta vez nos toca hablar de una película que curiosamente muy poca gente conoce y por supuesto menos gente de repente quiere o puede recordar. No me extraña, Strange Days, la película de Kathryn Bigelow de 1995, que está cumpliendo, como dijimos en la introducción, 30 años. Es un poco difícil de conseguir y sobre todo en su momento no fue muy revisada, que digamos, y los factores son muchos, los iré diciendo a lo largo de este podcast, pero creo que rescatarla, creo que tenerla de nuevo en la mente, especialmente por cómo retrata al mundo y cómo retrata en particular a Estados Unidos, más allá de que todo ocurra en Los Ángeles, que es un Estados Unidos muy distinto al del centro, al de las grandes planicies o al de la costa este. Sí, creo que es pertinente echarle un ojo, independientemente de que, como les dije, es un cyberpunk en toda forma. Es un thriller muy emocionante y es una película muy fácil de ver, con propuestas bien interesantes, bien intensas, que van desde la fotografía y la manera como representa la violencia con esa fotografía. Hay unas secuencias realmente perturbadoras en la última parte de la película, en donde, digamos, la violencia que se propone desde la anécdota, una droga cibernética que ahora les describiré, digamos que se traspasa a una violencia física mezclada con películas snuff que justo en esos años estaban muy en la plática y en la conversación y que por supuesto nos hablan también del consumo de violencia contemporánea 30 años después. Ahora vamos para allá, vámonos con los datos principales. Vamos a tratar de definir Strange Days más allá de la anécdota que ahorita se las cuento, es muy muy emocionante. Es una película, como les dije, de Kathryn Bigelow, 1995. Doña Kathryn Bigelow, también una de las directoras menos recordadas, incluso cuando se hacen recuentos de directoras importantes, en particular en este caso de Hollywood. A la gente también se le olvida que la señora Bigelow ha hecho cosas bien importantes, bien interesantes, desde el cine de acción. Probablemente luego también por eso me la dejan de lado. No ha querido hacer, el gusto que ella tiene por el cine no está del lado, digamos, más artístico, y estoy entrecomillando, por supuesto no del lado experimental, y también estoy entrecomillando. Creo que la gente luego le hace el feo a la propia, a la pobre Bigelow, justo porque le gusta el cine de acción, le gusta el cine de entretenimiento. Lo que se les olvida es que lo hace estupendamente bien. Solo falta recordar la película anterior que tuvo Doña Bigelow en 1991, Punto de Quiebra, Breaking Point, con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Una película que reimpulsó, primero agarra la idea de la pareja
de hombres, en este caso, que luego pues, ella cuestiona esas masculinidades, esta pareja dispareja que se ven enredados en thrillers de acción muy, muy entretenidos, y Punto de Quiebra es uno de los mejores ejemplos de ello. Ella es la que reimpulsa este cine de acción que nos duró prácticamente hasta finales de siglo, ya con intentos bastante más malos de gente que le quería copiar a Kathryn Bigelow. En 1990, para que veamos más o menos cómo le mueve el tapete de repente a géneros que creíamos muy establecidos, Kathryn Bigelow hizo un peliculón también olvidado y menospreciado, que se llama Blue Steel, con Jamie Lee Curtis, que es una especie de film noir por el estilo, bastante más por la temática. La propia Strange Days tiene una dosis muy poderosa de noir, de cine negro, solo que en Blue Steel la masculinidad y el machismo, que son elementos centrales del discurso noir, a veces para explotarlos, a veces para reinventar a sus personajes, aquí son muy criticados, esa masculinidad y ese machismo son incluso sacrificados en un juego muy interesante entre forma y fondo, en donde en apariencia la película está aplaudiendo la masculinidad y el machismo de la época, cuando en realidad, como les digo, lo que está haciendo es deconstruirlos, criticarlos y analizarlos desde el punto de vista de un personaje femenino muy fuerte, interpretado, como les dije, por Jamie Lee Curtis. Sin embargo, Strange Days, muy metida en los estilos de acción y luego lo que hace con ella de Kathryn Bigelow. La película fue escrita por James Cameron, también fue producida por él y también fue editada por él. Entonces, nada más para darles un ejemplo, James Cameron sí escribe la historia, luego se avienta el guión y le deja a Jay Cox, que también tiene crédito como guionista, el trabajo de hacer los diálogos. Entonces, sí es una especie de trabajo en colaboración, que si bien, y ese es además un entendimiento que tenemos en Cine Garage desde hace mucho tiempo, si bien tiene a estas dos cabezas al frente, por supuesto, es trabajo de un equipo. Y ya para entender al cine como trabajo de un equipo, pues bueno, tenemos a estas dos cabezas en liderazgo del resto de la gente que trabaja en Strange Days. Días Extraños no tuvo un nombre, digamos, más rimbombante en español, afortunadamente. Quien está y es además parte importantísima para entender la forma y el fondo de esta película, quien estaba al lado de ellos desde el lado de la fotografía, Matthew F. Leonetti, un fotógrafo que tiene todo tipo de películas, que ha trabajado en muchos grandes éxitos, otros no tanto, que digamos no se deja intimidar tampoco, que él le entra al toro de lo que le pongan, ¿no? Él no le dice que no a nada, era ya a esas alturas, era un fotógrafo experimentado, y aquí tuvo un papel central para desarrollar lo que ahora vamos a describir a través de la anécdota, que es un tipo de fotografía que en la época no existía como tal. Leonetti tuvo que inventarse aditamentos para poder filmar lo que Kathryn Bigelow y James Cameron querían contar, que es justo una parte central de la anécdota, que es la experiencia que la gente tiene en esta historia a través de un consumo de una droga digital, por llamarla así. Entonces requerían que el punto de vista de muy buena parte de la película, cada vez que nos refiriéramos a la droga, que ese punto de vista fuera el de una persona, como el de un videojuego, digamos, un videojuego en primera persona, sería la traducción. No querían, evidentemente, una cámara al hombro que además salta todo el tiempo, no querían utilizar dollies porque la experiencia realmente tenía que ser inmersiva, no solo para los personajes, sino para nosotros, que nosotros pudiéramos movernos como nos movemos todos. Es decir, que esa experiencia con esa droga fuera experimentada visualmente como vemos con nuestros propios ojos. Sé que es complicado, ahorita se los voy a explicar más. El asunto es que más o menos el 50 o 60% de esta película, y esto fue dicho por el propio Leonetti, fue filmada en Steadicam, que es esta cámara que aparentemente reproduce el punto de vista de una persona al ir montada sobre un arnés que no la deja rebotar,
que a la hora de girar suaviza los giros, suaviza todos los movimientos bruscos para poder emular la visión de una persona. Sin embargo, se utilizaron más o menos 4 tipos distintos de cámara para filmar ese 50 o 60% de la película hecha en Steadicam. Uno de ellos, varios de ellos, de esos 4 equipos, 2 por lo menos, consistían en reducir el tamaño de la Steadicam, o el tamaño de la cámara, más bien dicho, el Steadicam es el arnés, había que reducir el tamaño de la cámara para que fuera lo suficientemente ligera para montarse a veces en el pecho de los actores, a veces en la cabeza de los actores y seguir rodando en 35 milímetros. No había un formato más pequeño que permitiera al equipo de fotografía tener la ligereza con la calidad de video que se requería. Estamos hablando de película emulsionada, no estamos hablando de video digital, estamos hablando de video análogo, lo cual complicaba las cosas. Estamos hablando de 1995, estamos hablando de un rodaje que por lo menos nos puede llevar un año hacia atrás. Entonces, dense cuenta el salto tecnológico que James Cameron estaba demandando, que Catherine Bigelow necesitaba y que Matthew F. Leonetti tuvo que desarrollar. Entonces, sí, tenemos a 2 cineastas trabajando en la película, tenemos a un gran equipo detrás de ellos, entre ellos el reparto. Ahora nos vamos hacia allá para contar una historia bien interesante. Nos vamos a la ciudad de Los Ángeles en 1999. Estamos a punto de saltar del siglo XX al XXI, todo el miedo del Y2K, toda la incertidumbre inunda la ciudad. Recordemos que esto está rodado en 1995. En 1999, curiosamente, algo así se respiraba en esa ciudad en particular. Les puedo decir de manera personal, yo estuve en el paso del 99 al 2000, justo en la ciudad de Los Ángeles, con varias semanas de anticipación. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que estamos en una ciudad muy agitada. Hay revueltas sociales, hay mucho malestar social y eso no es gratuito tampoco. Esta película, Strange Days, está inspirada, basada o recoge las revueltas de la comunidad afroamericana en esa ciudad, en particular en la ciudad de Los Ángeles, después de que Rodney King, un ciudadano afroamericano, fuera brutalmente apaleado por la policía. En esos años, creo que lo de Rodney King fue en el 92, no era común que la gente trajera cámaras como las traemos ahora todo el tiempo, pero cuando Rodney King estaba siendo golpeado en plena calle por un grupo de policías de manera salvaje y brutal, alguien, un peatón, graba lo que estaba ocurriendo y luego ese video es entregado a noticieros, es entregado a periodistas y por supuesto se pone en evidencia al grupo policíaco de Los Ángeles. Y eso desata después una respuesta de la comunidad afroamericana en particular muy violenta, una serie de reclamos con todo lo que la gente quiere opinar desde ahora y desde la radicalización de nuestros días, reclamos más que justificados, violencia completamente comprensible y la ciudad se hundió en un caos por mucho, mucho, mucho tiempo. Pues bueno, la película está basada en esos hechos y se recoge ese malestar, esa agitación, ese aire raro impregnado de violencia que había en Los Ángeles, se traslada a esta historia. Y desde ahí ya empezamos a tener un trasfondo bien interesante, muy para el debate, muy para platicarlo con la gente que lo vea. No solo porque en el 92, cuando Rodney King fue golpeado y luego ese video de la golpiza es llevado a los noticieros, pues se inaugura una especie de nueva etapa, no solo en la forma en que se registran y luego se consumen las noticias, sino cómo operan después el equilibrio social en nuestros países. El hecho de tener revueltas, el hecho de tener manifestaciones violentas en todo tipo o con todo tipo de discursos, desde el feminista hasta el antibrutalidad policíaca, si es que lo podemos llamar así. Entonces, tenemos en ese ambiente un thriller en toda forma. ¿Por qué? Porque conocemos a un ex policía, lo cual nos haría voltear un poquito a Blade Runner, a la cual sí esta película le debe no solo un par de tomas, sino mucho de la inspiración. Es una especie de ciudad
previa a lo que va a aquella en la que va a ocurrir todo lo que Ridley Scott nos cuenta después en Blade Runner. Los Ángeles sería como la presentación de aquel Los Ángeles del Blade Runner de Ridley Scott. Pero bueno, nos presentan a un ex policía con una vida casi criminal, con la construcción, digamos, más de un antihéroe bien interesante que se llama Lenny Nero y que interpreta Ralph Fiennes. Él es, no el creador, pero es una especie de traficante de esta droga digital a través de la cual, primero, en un aparato que se conecta directamente a la corteza cerebral con alta tecnología, por supuesto, alta tecnología japonesa. Además, luego la película nos lo da a entender de manera muy clara y muy frontal. La gente, digamos, puede grabar sus experiencias haciendo ejercicio, nadando, corriendo, o conforme la droga se va popularizando y la gente se va acostumbrando a consumirla, la gente luego se graba, que es un poco el fenómeno influencer que tenemos ahora, haciendo todo tipo de cosas, desde las más banales hasta las más criticables, asaltando casas, asaltando bancos, o en medio de una pelea, por supuesto, haciendo el amor, y luego eso que queda grabado en un disco digital, en un minidisc que existía realmente en la época, fabricado por Sony, para que todo queda grabado ahí, para que luego de ahí se puedan hacer copias y la gente conectándose con un aparato igual puede experimentar lo que los demás grabaron haciendo cosas, ¿no? Es como ahora vamos con el repaso hacia cómo esto está reflejado en nuestros tiempos. Pues bueno, Lenny Nero, Ralph Fiennes, es traficante, un traficante muy conocido y muy exitoso de este tipo de videos, a los cuales él de repente dirige. Es bien interesante cómo cuando le van presentando experiencias para que las venda, él va diciendo, no, le falta esto, no, le deberías de haber cortado, no, esto no es lo que yo estoy buscando. De hecho, les decía, es un antihéroe muy significativo porque cuando le llegan películas extremadamente violentas o ya éticamente muy cuestionables, él dice, no, yo con eso no comercio. Pues bueno, él es amigo de una guardaespaldas de muy alto nivel que se llama Mace y que interpreta Angela Bassett. Ella es eso, es alguien que puede llevar a un alto ejecutivo, como ocurre en la película, del punto A al punto B en su limusina y, por supuesto, si es necesario, protegerlo de la violencia circundante. Y ahí en medio de ellos dos, o al lado, depende cómo la vayan acomodando mientras vean la película, tenemos a una cantante exitosa que en este thriller es casi una femme fatal. También vamos a profundizar en eso en un ratito. Ella es Faith, que interpreta Juliette Lewis. Y al lado también de estos tres tenemos ahora sí a un policía con toda la pinta de ser un corruptazo en un cuerpo policial ya corrupto, en una ciudad completamente hundida en la corrupción, como es Los Ángeles de 1999. Aquí es interpretado por Tom Sizemore, y esos son los elementos entre los cuales nos vamos a mover. En ese thriller, como les decía, hay señales muy claras, tanto del Estados Unidos como del planeta entero, de nuestros años, 30 años después de la película. Vámonos por partes. Primero tenemos el colapso social. Estamos en una ciudad muy empobrecida por sus gobernantes. Estamos en una ciudad, por supuesto, muy radicalizada desde las altas esferas de la política y todo lo que tiene que ver con la vida pública. Hay un colapso social muy grande. Dentro de la película se habla de empobrecimiento, se habla de circulación de todo tipo de drogas, voy a entrecomillar, tradicionales. Por supuesto, no hay educación, no hay para comer. La gente está como ya muy exprimida justo por sus propios gobiernos. Creo que para allá vamos. Pero bueno, en esa ciudad conocemos a un cuerpo policial más o menos desde dentro, porque en realidad nunca estamos realmente conviviendo con los policías. Ellos son vistos como de lejos y es ahí donde la película tiene de repente esta influencia noir. Sí, parece que tenemos el punto de vista de los criminales, con este traficante
de esta droga virtual con esta guardaespaldas que evidentemente luego tendrá que hacer trabajos no precisamente muy metidos en lo legal, y aunque lo vemos y como lo vemos desde dentro, mejor dicho, tenemos a los policías allá lejos, como en la periferia de la anécdota, lo suficientemente conectados para luego tener importancia. Ya verán ustedes cómo camina la película, pero es una policía que se nos deja saber ha sido privatizada, está manejada por manos privadas, no por el gobierno, lo cual ya trae una serie de cuestionamientos éticos y de derechos humanos muy graves, porque además es una película completamente militarizada, con armas de alto calibre, con tanques, con tanquetas, que por lo que se ve tienen derecho a golpear y a interrogar a quien se les ocurra. Eso de repente nos hace pensar en Robocop de Paul Verhoeven, de la película de 1987, donde en Detroit, una ciudad que también ha sido muy oprimida por el sistema capitalista, por el tardocapitalismo, padece las consecuencias de haber entregado a su policía a una gran empresa. Al rato les doy una lista de películas conectadas con Strange Days para que por ahí vayamos redondeando la experiencia de la película. El asunto es que en esta ciudad colapsada, con esta policía privatizada, muy metidos en el sentimiento del Black Lives Matter de nuestra época, recordemos a Rodney King, de ahí venimos, tenemos una especie de Black Lives Matter ahí también peleando entre las calles de Los Ángeles, porque resulta que en medio de todo esto, un rapero que además es activista es asesinado. Hay líderes milenalistas, el fin del mundo se siente ahí, siempre se habla de qué va a pasar en el nuevo siglo, aunque, por supuesto, la comunidad afroamericana a través de este rapero activista dice, este es el comienzo de algo, tenemos que romper todo lo que es Los Ángeles en este momento, todo lo que está mal, y vamos a empezar a construir una mejor realidad, lo cual ya le da a la película también otra lectura, porque sí vamos a pelear todo el tiempo, o a navegar más bien, entre la realidad virtual que implica el uso de esta droga y la realidad real que, contrario a las supuestas experiencias felices o satisfactorias que tenemos cuando utilizamos la droga, del otro lado hay un mundo completamente oscuro. Y muchos de estos líderes que van a ver ustedes ahí en las calles de Los Ángeles prometen la salvación de este caos generado por el propio sistema, que es justo como está operando ahora la cosa, ¿no? Toda esta gente que aplauden el liberalismo y que dicen el mundo está en caos, pues bueno, su primera comunicación es hacernos creer que el mundo está en caos o generar el caos, que es todavía más grave, para luego, por supuesto, salvarnos con sus propias figuras. Ahí está la película. Ya se suscribieron al perfil Patreon de Cine Garage, es muy sencillo. Solamente tienen que ir a www.patreon.com/cinegarage. Al hacerlo, van a encontrar 3 formas distintas para suscribirse. Al hacerlo, al elegir la suya, la que más les convenga y les parezca, les daremos acceso a cierta cantidad de contenido exclusivo para los suscriptores de Cine Garage. Es decir, nadie más que ustedes, la gente que ya se suscribió o que se va a suscribir después de que les dé este aviso, pueden tener acceso a ese contenido. Críticas a todos los estrenos en la cartelera semana con semana. Críticas a series en todas las plataformas, entrevistas exclusivas, descuentos a nuestros cursos y talleres, cobertura a festivales de cine para que ustedes estén al tanto de lo que va a llegar después a las carteleras de todo el mundo. Ustedes dan una aportación mensual, ustedes tienen acceso durante ese mes o todo el tiempo que decidan permanecer con nosotros a todo el contenido que tenemos ahí. Nosotros, con esa aportación que ustedes nos dan, seguimos produciendo el podcast Cine Garage que se escucha gracias a ustedes en más de 40 países en el mundo. Nosotros, gracias a su aportación, podemos seguir produciendo este podcast. Por eso, en esta ocasión y de manera personal, mil gracias a Brackish Water, Filogonio,
Rames Máhuad, Abril Galindo, Tania Ojeda, David Vázquez, Georgina Cobos, Valery Miranda, Emilio Hernández Urbina, Rosana Reynoso, que ya se suscribieron al perfil Patreon de Cine Garage. Ellos y ellas son solo los nombres que elegimos en esta ocasión para agradecer, pero ya somos muchos en el perfil Patreon de Cine Garage. Suscríbanse, ayúdennos a que este podcast se siga produciendo. www.patreon.com/Cine Garage. En la utilización de esta droga, a mí me hacía pensar en muchas cosas que tenemos ahora, incluso en las redes sociales, que se les ha hecho algún símil con la utilización de drogas. Tenemos una tecnología que rompe por completo con la vida privada. Esa es la droga en turno, una tecnología que nos saca a la luz cualquier tipo de experiencia que nosotros queramos llevar justo a esa luz, y por supuesto nuestra vida privada como usuarios de esa droga también se ve afectada. ¿Qué estamos viviendo? Si estamos viviendo a partir de otras experiencias. Y es justo experiencias de otras personas, quiero decir, es justo como trabajan muchas de las aplicaciones actuales que nos permiten vivir a través de las vidas de otros, a través de las felicidades o momentos luminosos de otros o satisfactorios, que es donde les digo, ya aparece mucho del mundo influencer distorsionado, ¿no? De, a ver, esto que está haciendo este muchacho es éticamente correcto o no, pero bueno, vamos a tener esa experiencia. Eso me lleva a pensar en la utilización exhaustiva de filtros que nos hacen ver distintos a como somos en realidad, una especie de virtualidad de lo cotidiano, una realidad virtual impuesta sobre nuestro día a día. Al utilizarlas así y al quedarse grabadas, abiertas para que se puedan consultar cuando se quieran consultar por quien se quieran consultar, justo como se comercia con la droga en la película, pues el pasado nunca es pasado, todo es como una especie de presente continuo y en consecuencia todo se vuelve completamente individual. Los lazos sociales de convivencia están completamente fracturados. Eso es lo que propone la película con la utilización de la droga, y ahí donde yo veo símiles bien interesantes con la utilización de muchas aplicaciones contemporáneas. Todo ocurre a través de este aparato muy a la Cronenberg, si me preguntan, llamado SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, que es el aparato que la gente se pone en la cabeza para poder luego ver y experimentar lo que los minidisc Sony tienen grabados ahí adentro, que no son otras cosas sino memorias y sensaciones físicas, hasta que, por supuesto, todo se empieza a inundar de videos snuff con muertes reales, con violencia real. Y ahí dejo yo también la manera como estamos consumiendo ahora la violencia a través incluso de redes sociales. Dense una vuelta por Twitter para ver cómo les van a empezar a llover videos de atropellados, de peleas en las calles. Vean cómo está poniendo el asunto. Pues bueno, como esta droga se vive en punto de vista de primera persona, de cómo vemos nosotros, la experiencia tenía que ser representada visualmente, y es aquí donde tenemos otra vez al señor Leonetti trabajando al lado de Catherine Bigelow. El punto de vista tuvo que ser desarrollado. Sí había Steadicams, eran muy pesadas. Sí había una manera de generar un punto de vista continuo, en apariencia sin cortes, que es justo como vivimos y como en teoría se grabarían las experiencias de esta droga. Pero Catherine Bigelow se encontró con que no había realmente un equipo para lograrlo como ella lo necesitaba, que era justo una especie de realidad virtual, justo desde el punto de vista de que ahora los videojuegos tienen, pero con personas de carne y hueso. Entonces, a través de Lightstorm Entertainment se desarrollaron estas cámaras que les decía yo hace rato, en 35 milímetros, lo suficientemente pequeñas para montarlos en Steadicam especiales que los actores podían llevar o en el pecho o en la cabeza y poder grabar continuamente, como la escena inicial de la película, que es un asalto a un restaurante chino, como si todo ocurriera en un tiempo continuo. Evidentemente, las tomas están trucadas, ¿no? Se alarga la acción como para que todo parezca un plano secuencia, que es algo que ahora está descubriendo mucha gente con la serie Adolescence en Netflix.
Digo, nadie tiene que saber lo que es un plano secuencia. Está bien que lo entiendan a través de una serie, pero es como está filmada Birdman, por ejemplo, con cámaras que simulan un punto de vista de primera persona y que esconden los cortes entre toma y toma con paneos muy rápidos, estos movimientos que hace la cámara de un lado al otro, o con tilts, movimientos que la cámara hace de arriba abajo, para luego a la hora de editar esconder el paso de una locación a la otra. Así fue filmada Birdman de Alejandro González Iñárritu. Victoria, por el otro lado, una película que aquí en Cine Garage hemos recomendado mucho, está filmada en realidad en un plano secuencia. Ahí sí toda la acción que dura casi 3 horas a lo largo de una noche en Berlín. Una camarera española de repente se enreda ahí en un mini crimen bien interesante. Esa sí está filmada en un plano secuencia con cámaras digitales lo suficientemente ligeras. Ya estamos hablando del siglo XXI como para permitir eso. Pero la soga de Hitchcock, por ejemplo, que está filmada en estudio, también esconde sus cortes y a la hora de verla tenemos la sensación de que todo es un plano secuencia, como si fue filmada, hasta donde yo sé, Utoya, la película que recoge los atentados terroristas justo en esa parte del mundo, o 1917 de Sam Mendes, que está filmada también en tomas muy, muy, muy largas. Pues bueno, algo así quería, pero en 1995 Catherine Bigelow, y para eso le desarrollaron sus cámaras. Como les decía al inicio de este podcast, quiero recordarles que es el momento de suscribirse, que es el momento de darle clic al icono de la campana, que es el momento, por favor, de que ustedes se suscriban a este podcast para que podamos seguir creciendo como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, y sobre todo para que cuando estrenemos cada semana el podcast en turno, les llegue automáticamente a su cuenta y puedan escucharlo en su momento preferido. Repito, les decía al inicio que la película, más allá de un thriller, también tiene muchísima, muchísima influencia noir. Hay muchas tomas en donde el cine negro se hace presente. De hecho, hay un momento dentro de una de las discotecas donde ocurre todo este enredo, este thriller en el cual se ve involucrado nuestro ex policía, en donde el que vigila las pantallas del bar, un bar donde ocurren muchísimas cosas, un bar también tremendamente contemporáneo, él está revisando películas antiguas y está revisando viejos noirs del cine americano. Y vi por ahí un análisis que comparaba a esta película con Hilda, un clásico del film noir. Habría que verlo con calma, más allá de la coincidencia de un par de situaciones y de cosas que parecerían vincularla. No sé si la película se relacione tanto, porque en realidad, más allá de estas tomas, más allá de unos escenarios con sombras muy marcadas, donde la luz está jugando un papel casi determinante en lo que está ocurriendo, más allá de tener un cuerpo policial completamente corrupto, más allá de tener a la ciudad de Los Ángeles como un personaje real, como un personaje de peso activo en la acción de la película, y más allá de que sí tenemos a una femme fatal de arriba a abajo que se vuelve victimaria para no ser víctima, que es uno de los elementos claves para identificar a los personajes del film noir. La película luego se nos va para otro lado. Al final un poco perdemos ese espíritu noir. La película tiene mucho de la estética, tiene estos elementos que les digo, pero rompe con una regla que yo creo que el noir sí debe de mantener al 100%, porque es parte del interés, es parte de este mundo psicológicamente reventado, anecdóticamente loco, este laberinto en busca de otras libertades que sí tiene el film noir. Yo les recomiendo que tomen nuestro curso de cine negro cuando puedan. Ahí debatimos mucho de este tema y de estos ingredientes. A pesar de tener eso, esta película rompe con un enfoque que a mí me parece fundamental. El cine noir, entre muchas otras cosas, nos muestra al mundo criminal desde dentro del mundo criminal. Y sí, Strange Days lo hace. Conocemos a este ex policía que sus razones habrán tenido para correrlo del cuerpo policial, que trafica con cosas ilegales, que a su vez generan mucha de la violencia que él mismo experimenta y que nosotros vemos
en Los Ángeles. Y sí, tenemos un mundo subterráneo muy metido, repito, en estas atmósferas noir, en este estilo incluso noir que tiene la película. Pero una película noir nunca se va a interesar tanto como sí lo hace Strange Days en resolver un caso. La resolución del caso policial, en este caso, recuperar un disco de estos con los que trafica nuestro personaje central, nuestro antihéroe, encontrar un disco que la policía está buscando, se vuelve un poco el pretexto para desenredar y clarificar, sobre todo, un caso que ya verán ustedes en la película. No les voy a decir qué es lo que tiene el disco, porque sí les echaría yo a perder un poco la experiencia de la propia película. El asunto es que este disco que se busca y a través del cual, o gracias, o debido al cual, tanto, tanto Mace como Lenny Nero están protegiendo y que la policía está buscando, es el elemento central para resolver un caso. Y un thriller está muy de ese lado. El thriller sí puede tener en el corazón la idea o la casi necesidad de resolver el caso para nosotros, un thriller policial, pero una película noir no. A la película noir la resolución del caso no le importa. La resolución del caso está como dejada de lado. Todo lo que ocurre alrededor, esta inmersión en el mundo criminal y subterráneo de estas ciudades corruptas, con policías corruptos, violentadas, es lo que le interesa. Esa es la experiencia y a través de ahí es que nos van a vender sus discursos, no en ver si los buenos ganan o si el personaje con el que nos estamos identificando, aunque sea un antihéroe, gana. Ese punto de vista que se rompe, curiosamente, es lo que le quita todo el espíritu noir a la película desde lo anecdótico, ¿no? Tiene, repito, muchos ingredientes. A mí me parece muy interesante que teniendo una femme fatal, que teniendo a una especie de detective o de ex policía que va un poco de duro, pero que al final no lo es, con una guardaespaldas enfrente de él, lo que haya Catherine Bigelow hecho sí es una especie de juego con los papeles tradicionales, no solo del film noir, sino del thriller. En un thriller, el policía es el que lleva la voz mandante. Y si acaso tiene una acompañante mujer o una femme fatal, como es el caso de esta película, ellas son una especie de complemento, como de vehículo para traer a aquellos que de repente se nos distraen de nuevo a la película. Y en Strange Days ocurre justo todo lo contrario. Si ustedes se dan tiempo de revisarla, van a ver que hay una buena carga de comedia en la película. Y esa carga de comedia normalmente está puesta en el personaje de Ralph Fiennes, que, bueno, antes de continuar, Lenny Nero, en algún momento, esta es trivia absoluta, que además habría que ser confirmada antes de que eligieran a Ralph Fiennes, teníamos a Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, Michael Keaton, Tom Cruise, Jeff Bridges, Mel Gibson, Bruce Willis, Andy García, Nicolas Cage, Patrick Swayze, John Travolta, Sean Penn, Bill Paxton, Dennis Quaid y Kurt Russell como candidatos a interpretar a Lenny Nero. Al final no ocurre, nos quedamos con un Ralph Fiennes muy simpático. Y a la hora de tenerlo ahí medio chistín, medio jugándole al humor, medio no tomándose en serio, muy al inicio de la película, el caso en el que se está metiendo, le rebajamos, curiosamente, mucha de esa masculinidad que películas de este tipo otorgaban casi en automático a los personajes masculinos. Por el otro lado, Mace, una mujer que en realidad debería estar un poco rendida a los encantos de este hombre, que debería incluso ser protegida por él, porque pues él es el que trae la pistola. Mace es en realidad la que lleva la voz mandante, la que en realidad cuando el momento lo amerita dice tenemos que resolver este caso. Es ella la que le entra las trompadas, es ella la que ata los cabos sueltos para hacerle ver al otro, ¿no? Medio adormecido por su amor incondicional hacia nuestra femme fatal, una Juliette Lewis en su mejor momento, que bueno, eso es difícil de decir, Juliette Lewis siempre está muy bien, pero el personaje del cual Lenny está enamorado es de esta cantante y eso le ciega la visión. Mace es la que ata los cabos, es el punto racional y además es quien físicamente se faja para que la película siga avanzando y en consecuencia
podamos resolver el caso. Entonces, Catherine Bigelow, de nuevo, trastoca estos papeles de lo femenino, de lo masculino, esta sensación de quién manda y quién obedece en películas tradicionalmente hechas o vistas para que el que manda sea el personaje masculino y quien obedece sea el femenino, justo para criticar esos puntos de vista. A mí se me hace una movida bien sutil. Fíjense mucho cómo esta carga cómica que la película tiene y que le va muy bien, además, hace de nuestro personaje masculino algo no tradicional en este tipo de películas, levantando en consecuencia el papel de Angela Bassett, que se convierte en un personaje que normalmente no era visto así en ese tipo de películas. A mí por eso Catherine Bigelow me parece tan interesante, haciendo estas películas entretenimiento puro y duro. La película tiene estos otros discursos, estas motivaciones desde una directora que a la fecha sigue siendo menospreciada por la industria. Entonces, ahí dejo el apunte. Lo único, o quizá algo que me suaviza demasiado el asunto y que probablemente es una exigencia del estudio, estamos hablando de 20th Century Fox, es que en este thriller, así como lo tenemos, a pesar de lo que les acabo de decir, parecería que en realidad nos están contando, especialmente visto en la secuencia final, que no voy a describir aquí, parecería que en realidad nos están contando la historia de un triángulo amoroso. Vamos a ver qué opinan ustedes. Ahí la dejo yo para la discusión. Por el otro lado, Strange Days tuvo y tendrá una, como lo decía en la entrada de este episodio, una de las mejores bandas sonoras, no solo de esa época, sino de la nuestra. Si yo me imaginaba a la hora de revisarla, quién podría aparecer en la banda sonora de un Strange Days en 2025. Como si la otra no se hubiera hecho, no una nueva versión, sino si a alguien se le ocurriera esto en estos años, con esta rabia contenida, con esta revuelta, no solo cultural, artística, sino social y callejera, necesaria y que tiene que reflejar las artes que nos rodean, ¿quién estaría presente en la banda sonora cantando de esa forma? Desde temas, ¿no?, de cuestionamiento religioso, mucho enfrentamiento hacia los políticos. ¿Quién sería una especie de contracultura expuesta, lo cual ya es contradictorio, lo sé, para lo suficientemente activo, atractivo y divertido para aparecer en una banda sonora? Ahí les van a más algunos nombres. El tema original de la película Strange Days es cantado por Prong, que en esos momentos era una agrupación musical de mucho peso. Estamos hablando entre este death metal, thrash metal, que sonaba mucho en la época. El grunge apenas venía por ahí, le faltaban algunos años. Entonces teníamos de este lado una mezcla de música electrónica muy rabiosa, muy contundente, que nos llevaba desde un psycho muy, muy oscuro hasta un primer drum and bass muy activo también, muy combativo. Incluso la manera de bailar esa música era muy de enfrentamiento, un poco lo del punk, un poco lo del el baile punk de contacto físico, justo para aglutinar la colectividad que la droga está rompiendo desde su punto de vista individual. Ahí les estoy dejando nada más los puntos. Entonces, la música de esa época sí era muy rabiosa, sí era muy ruidosa y era, por supuesto, completamente posmoderna en cuestión de mezclar todo lo que se podía mezclar. Prong era una de esas bandas, muy inyectada de electrónica contundente. También aparece Marilyn Manson, son los años gloriosos de Marilyn Manson. Al lado de Marilyn Manson aparece Tricky, ¿no? Un hip hop muy oscuro, muy combativo, muy activista, muy comprometido. Al lado de Tricky, y aparece en pantalla un par de veces, hasta donde recuerdo, Skunk Nancy, también una agrupación en donde del drum and bass al metal, al punk, al hard rock, al rap, está todo junto ahí en una presencia escénica que yo sigo echando de menos, por eso veo Skunk Nancy cada vez que puedo. Junto con ellos, Masters of Reality, Lords of Acid, hablando de esta parte de electrónica, y Testament, para entrarle un poco al thrash metal, que repito, en esos años estaba muy en efervescencia. Y por si eso fuera poco, Juliette Lewis, nuestra intérprete de Fate, la femme fatal, se avienta 2 canciones cantando ella misma. Son 2 canciones de PJ Harvey
P.A. Harvey no aparece, pero P.A. Harvey dice, ok, les presto Ride of Me, les presto Harley Wade y se las avienta a Juliette Lewis, que luego ya iba a desarrollar también su propia propuesta rockera como delantera de una banda, The Leaks. Su banda es Juliette Lewis and the Leaks, ahí la pueden encontrar en Instagram. Entonces la verdad, tenía mucho. Probablemente era una película un poco de avanzada, probablemente su visión de Estados Unidos no estaba tan certera para el Estados Unidos de esa época. Lo curioso es que lo fue para el Estados Unidos de nuestros tiempos. Es ahí donde el cine se convierte en un vehículo para hablar de otras cosas más allá de la famosa historia de qué trata la película. Esta película es un muy buen ejemplo de cómo se puede ver, especialmente a través de la ciencia ficción, el cyberpunk en este caso, cómo se pueden ver males de una sociedad que, aunque no estén enteramente presentes, aunque suelen hacerlo, luego van a acabar explotando. Y vean nada más el Estados Unidos. Si ustedes ven la película, parecería que fue grabada en estos años. Es un poco el propio fenómeno Terminator, también de James Cameron, que al ser filmada en ciudades contemporáneas, hacen ver al futuro como tremendamente cercano. A eso me refería yo con este aspecto de realidad alterna que tiene Strange Days con nuestro mundo. Esto pudo haber ocurrido y no nos hemos dado cuenta, o no nos habíamos dado cuenta hasta que ahora la realidad nos alcanza y se parece más a la película de hace 30 años que a lo que veíamos hace 30 años como un futuro deseable, que es como mi gran reflexión siempre que veo Strange Days. La primera vez que la vi no entendía yo esto. Ahora, viendo cómo está el mundo, uno acaba comprendiéndolo. Desafortunadamente, la película no tuvo éxito. Quizá por esto que les digo. Yo creo que también el nombre no ayuda. Creo que el nombre de la película, más allá de que venga de la canción de los Doors, más allá de que haya una canción con el nombre de la película en la banda sonora, creo que le pudieron haber hecho un poco más de ganitas y decirnos que esto era algo más que Días Extraños, que era algo más que una historia que pasaba del 30 de diciembre al 1 de enero del 99 al 2000, ¿no? Que es a mí ese marco del paso de un siglo al otro me parece súper atractivo, tomando en cuenta que sí, hemos perdido mucho en el siglo XXI de lo que creíamos que íbamos a tener en el siglo XX. Pero, repito, la visión que entrega tanto de la ciudad como del mundo, a mí comparándola, me parece fascinante. Y pues bueno, ahí está el tema también de la brutalidad policíaca, ahora muy presente, y creo que eso va a aumentar viendo cómo se están poniendo las cosas. Ahí también hay un tema que la película dijo, esto va a ser un problema en el futuro y vean lo que está pasando. Películas con las que podemos vincular a Strange Days, yo creo que es bien fácil, aunque evidentemente habrá más y ustedes podrán agregarlas aquí en los comentarios. Tendemos, ya lo mencioné de entrada, al Robocop de Paul Verhoeven de 1987, una ciudad muy parecida a Los Ángeles, con colapsos del sistema tardocapitalista, todo privatizado, no hay beneficencia social y, por supuesto, la violencia surge a la menor provocación. Pero por el otro lado, en el 91, Wim Wenders había entregado Until the End of the World, que aunque es en realidad más una road movie, una película de estos viajes, hay un tema ahí en la película en donde se conecta mucho, no solo con la tecnología, sino con la utilización que le damos a la tecnología, como ocurre en Strange Days. En Until the End of the World, alguien está fabricando un aparato que va a poder grabar nuestros sueños y alguien más podrá ver nuestros sueños. Entonces, yo les dejo la película ahí acomodada para que la revisen en cuanto puedan. Recuerden que tanto en la web de Cinegarage, cinegarage.com, como en nuestro perfil Patreon, www.patreon.com/cinegarage, dejo este mismo podcast ahí pegado, aunque ustedes lo estarán escuchando en su plataforma favorita. Si van a cualquiera de estos dos, debajo del podcast están las ligas para ver todas las películas, incluyendo esta, mencionadas en cada episodio. Robocop, Until the End of the World, por supuesto, hay que hablar de Matrix, de las hermanas Wachowski, que salió después, es de 1999, pero creo que hablando de cyberpunk, podemos hermanarla con Strange Days.
Tenemos, yo creo que la más conectada, Existence de David Cronenberg, también del 99, en donde justo la experimentación de un videojuego que se conecta a nuestros cuerpos desata ahí sí un thriller de arriba abajo en toda forma, ya sin influencias noir, especialmente en el estilo, pero muy a la David Cronenberg. Y por supuesto, del mismo año del 95, Johnny Mnemonic de Robert Longo, con William, escrita por William Gibson. El guión es del escritor William Gibson, que además de ser guionista de cine, es novelista, y de él es, yo creo, la novela que más pudo haber influenciado a todas las películas que les acabo de decir y, por supuesto, a Strange Days, que es justo Neuromancer, que se ha buscado adaptarla de muchas maneras y en muchas ocasiones al cine, no se ha conseguido a la fecha. Parece que por ahí viene una versión de Neuromancer de William Gibson que escribió Johnny Mnemonic, con Keanu Reeves, curiosamente, en el papel central. Creo que esas son sugerencias que yo puedo dejar aquí para que experimenten todavía más el cyberpunk thriller policíaco futurista sci-fi que nos presenta Strange Days, una película que cumple 30 años y a la cual quiero recomendar ampliamente. Gracias, Kathryn Bigelow, por habernos entregado un clásico que creo hasta ahora vamos a empezar a comprender. Ahí se las dejo, nos vemos a la próxima. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.